Amigos, hermanos en Cristo, hoy vamos a hablar de algo serio, algo que tal vez no siempre vemos, pero que está ahí, trabajando en las sombras, buscando dañar lo más sagrado que tenemos después de nuestra fe, nuestra familia. Piensen en sus hogares, en ese lugar que debería ser un refugio de paz, de amor, de entendimiento. ¿Por qué a veces se siente más como un campo de batalla, lleno de tensiones, de discusiones que parecen no tener sentido, de distanciamiento? No es casualidad. Hay un adversario espiritual, un enemigo astuto, que tiene puesta su mirada justo ahí, en la destrucción de la familia católica. Nuestro hogar es su principal objetivo, porque sabe que si debilita la familia, debilita la iglesia, debilita la sociedad. Es una estrategia antigua, pero terriblemente efectiva en nuestros días. De hecho, esta preocupación no es nueva. Grandes pastores de la iglesia, incluso sumos pontífices como el Papa León XIII, ya alertaban sobre esta guerra espiritual contra la familia. Sus palabras resuenan hoy con una urgencia que no podemos ignorar. Él, con esa sabiduría que el Espíritu Santo concede a los vicarios de Cristo, ya señalaba cómo las fuerzas oscuras operaban para minar los cimientos del hogar cristiano. Y hoy, esas mismas tácticas, adaptadas a los tiempos modernos, siguen activas, quizás más sutiles, más disfrazadas, pero igual de letales. En este video, vamos a destapar juntos 7 de estas estrategias espirituales que el enemigo utiliza para infiltrarse y sembrar la discordia en nuestros hogares católicos. No solo vamos a identificarlas, a ponerles nombre para poder verlas operando en nuestra vida diaria, sino que también, y esto es lo más importante, vamos a descubrir cuáles son nuestras defensas espirituales, esas armas poderosas que Dios nos ha dado a través de su iglesia para proteger a nuestras familias. Prometo que al final de este recorrido tendrán una visión mucho más clara de esta batalla y, sobre todo, sabrán cómo lucharla y ganarla. Prepárense para ver la realidad espiritual de sus hogares con nuevos ojos. Entender por qué la familia es un blanco principal en esta lucha espiritual requiere que nos detengamos a pensar en su origen y su propósito a los ojos de Dios. La familia no es solo una construcción social, algo que la humanidad inventó para organizarse. No, para nosotros, católicos, la familia es una institución divina, creada por Dios mismo desde el principio, cuando formó a Adán y Eva y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Es la primera comunidad, la iglesia doméstica, el lugar donde nacen y se nutren las almas llamadas a la eternidad. Es el semillero de la fe, el primer lugar donde aprendemos a amar, a perdonar, a servir, a conocer a Dios. Por eso, el enemigo espiritual, aquel que odia todo lo que Dios ama y que busca destruir su plan de salvación, concentra gran parte de sus esfuerzos en atacar el hogar. Sabe que si logra desmantelar la familia, si siembra la división, la confusión, el egoísmo y la desesperanza en su seno, estará debilitando la base de la iglesia y, por extensión, el tejido moral de la sociedad. Una familia fracturada produce individuos heridos, comunidades divididas y una fe que lucha por arraigarse. Es una estrategia perversa, pero lógicamente coherente desde la perspectiva del mal. No es de extrañar que los pastores de la iglesia a lo largo de los siglos hayan alzado su voz para alertar sobre esta realidad. Cuando mencionamos al Papa León XIII, no solo hablamos de un papa más, hablamos de un líder espiritual que con clarividencia veía las amenazas que se cernían sobre el núcleo familiar en su tiempo, amenazas que solo se han intensificado y sofisticado en el nuestro. Él entendía que la verdadera batalla no era solo social o política, sino fundamentalmente espiritual. Las enseñanzas pastorales, desde los apóstoles hasta nuestros días, siempre han insistido en la santidad del matrimonio y la familia, precisamente porque saben que es ahí donde se libra una batalla crucial por las almas. Ignorar esta dimensión espiritual es dejarnos desarmados frente a un enemigo que no juega limpio y que conoce nuestras debilidades. Reconocer que hay una fuerza oscura interesada en la destrucción de nuestros hogares es el primer paso para defendernos eficazmente. Ahora entramos de lleno en las estrategias específicas que el enemigo espiritual despliega contra nuestros hogares. Y la primera, una de las más insidiosas y difíciles de detectar porque a menudo se disfraza de algo inofensivo, es la siembra de la desconfianza y la sospecha. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria de una familia aquí en México? Pues se manifiesta de muchas maneras, a veces sutiles, otras veces más evidentes. Piensen en los chismes dentro de la familia, esos comentarios que van de uno a otro, a veces con la mejor intención aparente, pero que llevan consigo una carga de duda sobre la otra persona. Es el, oye, ¿ya supiste lo que dijo tu hermano de ti? Dicho así, como al pasar, pero que deja sembrada la semilla de la inquietud y la pregunta,
¿Será cierto? ¿Por qué diría eso de mí? O cuando alguien en la familia hace algo que no esperábamos, en lugar de preguntarle directamente con apertura, tendemos a sacar nuestras propias conclusiones, casi siempre negativas. Seguro hizo esto por egoísmo. Lo que quería era molestarme. Nunca piensa en los demás. Interpretamos sus acciones y palabras a través de un filtro de recelo que no permite ver la posible buena intención detrás. También se ven esos secretos que se guardan, no por prudencia o por ser algo personal, sino porque se sabe que al revelarlos podrían causar conflicto, o peor, porque se usan como arma, como una información que se retiene para tener poder o para dañar en el momento oportuno. A veces la desconfianza llega disfrazada de preocupación. Mira, te lo digo por tu bien, pero ten cuidado con fulanito, no creo que sus intenciones sean puras. Un comentario que parece protector, pero que en realidad busca generar distancia y recelo entre los miembros de la familia. Y una de las formas más dañinas es usar a terceros para comunicar un desacuerdo. En lugar de sentarse a hablar con el cónyuge, con los hijos o los hermanos, se le manda un recado con alguien más. O se habla mal de la persona con otro familiar, generando alianzas tácitas que dividen. Es el silencio resentido, esa negativa a hablar que se deja flotando en el aire, cargada de significado negativo, que el otro interpreta, muchas veces erróneamente, como desprecio o indiferencia. Esta estrategia funciona también para el enemigo, porque la confianza es literalmente el cemento que mantiene unidas las relaciones familiares. Es la seguridad de que mi cónyuge me ama, que mis hijos me respetan, que mis hermanos me apoyan, incluso cuando hay dificultades. Al erosionar esa confianza con la sospecha y la desconfianza, el enemigo crea grietas profundas por donde se filtran la amargura, el rencor, el sentimiento de soledad y el distanciamiento. Las familias dejan de sentirse como un equipo unido frente a los desafíos y se convierten en individuos aislados, cada uno a la defensiva, o peor aún, en bandos opuestos dentro de la misma casa. La sospecha constante es agotadora, mina la paz, destruye la alegría de compartir y convivir. Convierte el hogar en un lugar donde uno siente que tiene que estar siempre alerta, cuidando lo que dice o hace, temiendo ser malinterpretado o juzgado. Pero gracias a Dios no estamos indefensos ante esto. Nuestra defensa espiritual fundamental contra la desconfianza y la sospecha es la caridad en la comunicación y la práctica consciente de la presunción de buena voluntad. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero, esforzarnos por hablar con amor, como nos dice San Pablo en 1900, Efesios. Viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos en todo hacia Cristo. Esto implica pensar antes de hablar, preguntarnos si lo que vamos a decir edifica, si es cierto, si es necesario, si es caritativo. También significa hacer el esfuerzo consciente de interpretar las acciones o palabras de nuestros familiares de la manera más positiva posible, dándoles el beneficio de la duda. En lugar de pensar de inmediato lo hizo para molestar, intentar pensar, quizás no se dio cuenta, ¿o tendría alguna buena razón? Requiere humildad para reconocer que nuestra primera impresión puede estar equivocada. Otra defensa crucial es la comunicación directa y honesta, pero siempre caritativa. Si algo nos molesta o nos preocupa de un familiar, la enseñanza de Jesús en Mateo 18:15 es clara y aplicable aquí. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Esto significa tener la valentía de hablar directamente con la persona involucrada, en privado, expresando nuestros sentimientos o preocupaciones con respeto y buscando una solución, no un culpable. Es mucho más difícil que chismear o guardar resentimiento, pero es el camino del amor que construye puentes en lugar de muros. También está el silencio prudente, aprender a mordernos la lengua cuando la tentación de criticar o chismear es fuerte. No todo lo que pensamos necesita ser dicho, especialmente si no es caritativo o si solo busca sembrar cizaña. Y finalmente, una de las armas más poderosas es la oración conjunta por la unidad familiar. Rezar el rosario en familia, aunque sea solo unos minutos al día, o simplemente elevar una oración espontánea pidiendo a Dios que bendiga la comunicación y la confianza en el hogar, construye un muro espiritual invisible pero poderoso contra las maquinaciones del enemigo. La oración nos une a Dios y nos une entre nosotros en su amor, haciendo que sea mucho más difícil para la desconfianza echar raíces. Aplicar estas prácticas no es fácil, requiere esfuerzo y vigilancia constante, pero es la manera de proteger ese tesoro que es la unidad y la confianza en nuestra familia. Pasemos ahora a la segunda estrategia,
Otra muy eficaz en estos tiempos modernos, que es la promoción del individualismo excesivo y el aislamiento. El enemigo busca convencernos de que lo más importante es uno mismo, nuestras propias necesidades, nuestros gustos, nuestro espacio por encima de la comunidad familiar. ¿Cómo vemos esto manifestarse en el día a día de un hogar mexicano? Es esa escena tan común. La familia está junta en la sala o incluso en la mesa, pero cada miembro está inmerso en su propio mundo digital. El papá en su celular, la mamá en la tablet, los hijos en sus videojuegos o redes sociales. Están físicamente juntos, sí, pero espiritualmente y emocionalmente están a kilómetros de distancia, cada uno aislado en su burbuja virtual. Ya no hay conversación, no hay miradas, no hay esa conexión que se daba naturalmente antes. Otros síntomas son los horarios completamente descoordinados. Todos van y vienen a diferentes horas, comen a destiempo, y el simple acto de sentarse juntos a la mesa que antes era sagrado se vuelve una rareza o un acto apresurado y silencioso. Se ve también en la priorización constante de las actividades individuales por encima de los momentos que podrían compartirse en familia. Los amigos, los hobbies personales, incluso el trabajo, que si bien es importante, puede consumir todo nuestro tiempo y energía, dejando solo las obras para los nuestros. Es la idea de que cada quien haga lo suyo, que si bien en ciertos contextos puede sonar a respeto por el espacio ajeno, cuando se convierte en la norma, destruye el sentido de pertenencia y equipo. Los hijos se encierran en sus cuartos, los papás en sus preocupaciones o entretenimientos personales, y el hogar se convierte en una especie de hotel donde los miembros coexisten pero no conviven de verdad. Las conversaciones se vuelven superficiales, sobre temas triviales, evitando tocar lo que realmente importa, lo que nos preocupa, lo que nos alegra en lo profundo. Y no podemos olvidar la influencia del entretenimiento y el contenido digital que cada uno consume individualmente, que muchas veces promueve valores contrarios a los que queremos vivir como familia católica, creando una disonancia silenciosa, pero dañina. Esta estrategia le funciona de maravilla al enemigo porque la familia, por su propia naturaleza, es una comunidad. Su fuerza y su belleza residen en compartir la vida, las comidas, las risas, las tristezas, los desafíos, los logros. Es el lugar donde los valores y la fe deberían transmitirse no solo con palabras, sino viviéndolos juntos. Cuando el individualismo se instala, rompe estos lazos vitales, crea islas dentro de la misma casa. Los miembros de la familia dejan de sentirse parte de un todo, de un equipo que se apoya. Esto impide que la fe se arraigue profundamente en los más jóvenes, porque no la ven vivida y compartida en el día a día familiar. Y deja a todos más vulnerables a las influencias negativas de afuera, porque no tienen un arraigo fuerte y seguro en el hogar que les dé identidad y fortaleza. El aislamiento dentro de la familia es un caldo de cultivo para la soledad, la incomprensión y eventualmente el conflicto. Pero como siempre tenemos la armadura de Dios para defendernos. La defensa principal contra este individualismo y aislamiento forzado es establecer y proteger tiempos y espacios sagrados para estar juntos en familia. Esto puede ser tan simple como hacer un esfuerzo consciente para comer o cenar juntos la mayoría de los días de la semana, haciendo de la mesa familiar no solo un lugar para alimentarse, sino un espacio para conversar, para contarse el día, para reír. Es poner límites conscientes al uso de la tecnología. Quizás establecer que durante las comidas o después de cierta hora de la noche, los celulares se quedan fuera del alcance, o designar áreas del hogar como zonas libres de pantallas para fomentar la interacción cara a cara. También es vital fomentar actividades compartidas que refuercen los lazos. No tienen que ser grandes cosas. Puede ser salir a caminar juntos, jugar un juego de mesa una vez a la semana, ver una película juntos y comentarla, visitar a los abuelos o a otros familiares, o incluso hacer algún voluntariado en comunidad. La clave es buscar momentos para simplemente estar juntos, creando memorias compartidas y fortaleciendo el sentido de pertenencia. Es fundamental cultivar la conversación profunda, ir más allá del cómo te fue y realmente interesarse por la vida de los otros. Preguntar sobre sus preocupaciones en la escuela o el trabajo, sus amigos, sus sueños, sus miedos. Crear un ambiente donde cada miembro se sienta seguro para abrir su corazón y ser escuchado sin juicio. Y de nuevo, el eje central de nuestra defensa espiritual es la oración familiar. Rezar juntos, aunque sean unos minutos al día, une a la familia no solo entre sí, sino con Dios. Poner a Cristo en el centro del hogar es el antídoto más poderoso contra el aislamiento. La oración compartida fortalece los lazos espirituales, que son la base de los lazos afectivos. Nos recuerda que somos un equipo con una misión común,
llegar juntos al cielo, ayudándonos y apoyándonos en el camino. Hacer de la oración una práctica constante es crear un refugio de unidad y paz que el individualismo no puede penetrar. Continuando con nuestro camino para descubrir las tácticas del adversario, llegamos a la tercera estrategia que apunta directamente a minar los cimientos del orden y la armonía en el hogar. El ataque a la autoridad y el respeto dentro del hogar. La familia tiene una estructura natural, querida por Dios, donde los padres tienen la responsabilidad de guiar, educar y proteger a sus hijos, y los hijos están llamados a honrar y respetar a sus padres. El enemigo lo sabe y por eso busca dinamitar esta jerarquía basada en el amor y el servicio. ¿Cómo se manifiesta este ataque en las familias mexicanas? Lo vemos en el desafío constante a las reglas más básicas que establecen los papás. Un simple "no puedes salir hoy" o "tienes que recoger tu cuarto" se convierte en motivo de discusión, de berrinches, de argumentos sin fin, o peor, de desobediencia abierta y descarada. Se muestra en la falta de respeto en el lenguaje y la actitud de los hijos hacia los mayores, ya no solo hacia los padres, sino también hacia los abuelos, los tíos. Son esas contestaciones groseras, el tono altanero, la indiferencia, el ignorar olímpicamente lo que se les pide. Y algo muy dañino, la crítica y la desautorización constante del cónyuge frente a los hijos. Que el papá diga "tu mamá no sabe lo que dice", o que la mamá anule una consecuencia impuesta por el papá en presencia de los niños. Esto confunde a los hijos y les enseña que pueden jugar con la autoridad de sus padres, enfrentándolos entre sí. Vemos a hijos que, impulsados por esta influencia espiritual negativa, hacen lo que quieren, cuando quieren, sin acatar ninguna indicación, sintiéndose con el derecho a romper las reglas o a negociarlas todas, convirtiendo la convivencia en un desgaste constante. Se burlan o menosprecian las decisiones de los padres, especialmente si estas decisiones están basadas en principios morales o religiosos. Se arraiga en ellos la idea, fomentada a menudo por amigos o por el contenido que consumen en Internet, de que los padres son anticuados, que no entienden el mundo de hoy, y que la verdadera libertad está en la rebeldía contra su autoridad. La presión del grupo de amigos para mentir a los padres, para desobedecerlos, para llevar una doble vida, es una clara manifestación de cómo esta estrategia opera desde afuera para corroer la relación dentro del hogar. Esta estrategia es terriblemente efectiva porque la autoridad paterna, ejercida con amor, paciencia y firmeza, es el ancla que guía a los hijos en su crecimiento, en su formación del carácter y en su camino espiritual y moral. El respeto mutuo es el engranaje que permite que la vida familiar funcione sin fricciones constantes. Al atacar esta estructura, el enemigo introduce el caos, la anarquía y la desintegración. Debilita la capacidad de los padres para ser verdaderos guías y protectores de sus hijos, dejándolos más vulnerables a las ideologías y tentaciones del mundo. Crea un ambiente de tensión, de lucha de poder, donde cada interacción puede convertirse en un conflicto. Desprestigia la figura de los padres a los ojos de los hijos, haciendo que estos busquen modelos a seguir en otros lugares, a menudo en personas o influencias que no les construirán sino que les destruirán. ¿Cuál es nuestra defensa espiritual y práctica contra este ataque? Primero, reafirmar la autoridad paterna, pero entendiéndola no como tiranía o dominio, sino como un servicio, una responsabilidad dada por Dios para guiar y cuidar a las almas que Él nos ha confiado. Es una autoridad que debe ejercerse con amor, paciencia, firmeza y siempre buscando el mayor bien para los hijos, imitando la autoridad amorosa pero justa de Dios Padre. Es fundamental fomentar un ambiente de respeto mutuo en el hogar. El respeto se aprende, y se aprende viéndolo vivir. Los hijos deben ver que los padres se respetan entre sí, incluso en medio de los desacuerdos. Deben ver que los padres respetan a sus propios padres y mayores. Y deben ser enseñados activamente a respetar a sus padres, no por miedo, sino por amor y reconocimiento del don de la vida y la crianza que han recibido. Como padres, es crucial presentar un frente unido. Aunque no siempre estemos de acuerdo en todo en privado, frente a los hijos debemos mostrar que somos un equipo, que nos apoyamos mutuamente en las decisiones y las reglas. Desautorizar al cónyuge frente a los hijos es abrir una grieta enorme por donde se colará el enemigo. También es esencial corregir a los hijos cuando desobedecen o faltan al respeto, pero corregir con caridad. La corrección no es un castigo por enojo, es un acto de amor que busca enseñar, formar y reconducir. Establecer consecuencias claras y cumplirlas para que los hijos entiendan que sus acciones tienen repercusiones. Y en el centro de esta defensa está la enseñanza y la vivencia del cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no es solo para los niños pequeños,
Es para todas las edades. Reflexionar en familia sobre lo que significa honrar a los padres hoy en día, en las diferentes etapas de la vida, es fundamental. Mirar el ejemplo de la Sagrada Familia, cómo Jesús, siendo Dios, vivió en obediencia a María y José, nos muestra la santidad que hay en honrar a quienes Dios puso en nuestras vidas como nuestros primeros guías. Y por supuesto, la oración es indispensable. Orar por la sabiduría y la fortaleza para los padres para que puedan ejercer su autoridad con santidad. Y orar por la docilidad y el respeto de los hijos para que sus corazones estén abiertos a la guía de sus padres. Defender la autoridad y el respeto en el hogar es defender la estructura misma que permite que el amor y la fe florezcan. Continuamos desentrañando las artimañas del enemigo espiritual contra la familia, y la cuarta estrategia es particularmente peligrosa en el mundo actual: la relativización de la fe y los valores morales. Esta táctica busca diluir la importancia de nuestra fe católica, haciéndola parecer anticuada, poco relevante o simplemente una opción más entre muchas, y presentando los valores morales como algo subjetivo que depende de la opinión de cada quien o de lo que dictan las modas del momento. ¿Cómo vemos esto en la vida cotidiana de nuestras familias? Se manifiesta cuando la fe pasa a un segundo plano, volviéndose algo secundario o menos importante que cualquier otra actividad. La escuela, el deporte, las reuniones sociales, incluso el descanso. Es común escuchar o pensar: ay, ¿para qué? ¿Vamos a misa si tenemos un partido? O mejor nos quedamos en casa para descansar que ir a esa reunión de la parroquia. Cumplir con los preceptos religiosos, como ir a misa el domingo o acercarse a los sacramentos, confesión, comunión, se empieza a ver no como un encuentro vital con Cristo que nos fortalece, sino como una carga, una obligación pesada, o algo de lo que se puede prescindir si hay algo más interesante que hacer. Esta relativización también se cuela en la justificación de comportamientos que claramente van en contra de la moral católica. Se empieza a decir, pues es que cada quien tiene sus ideas, para aceptar o incluso defender realidades como el vivir en unión libre sin estar casados por la Iglesia, argumentando que el amor es lo que importa y no el compromiso sacramental. O justificar la mentira, la infidelidad o la falta de caridad basándose en que los tiempos han cambiado y que lo que antes se consideraba incorrecto hoy es normal. Hay una pereza, una falta de interés palpable en la formación religiosa. No se quiere leer la Biblia. No se busca aprender más sobre la doctrina de la Iglesia. No se participa en grupos parroquiales que podrían nutrir la fe. Y tristemente, a veces se llega a la mofa o la crítica hacia quienes sí se toman la fe en serio, a quienes rezan el rosario, van a misa a diario o se confiesan regularmente, tildándolos de fanáticos o santurrones. El consumo sin discernimiento de medios, series o películas que promueven visiones del mundo y comportamientos totalmente contrarios a la moral cristiana, sin que en la familia se dialogue sobre ello o se ayude a discernir, es otra puerta abierta a esta estrategia. Se instala sutilmente la idea de que todos los caminos llevan a Dios, que la verdad es relativa y que lo importante es ser buena persona según criterios puramente humanos, desvinculados de la revelación divina. Esta estrategia funciona poderosamente, porque la fe y los valores morales católicos son la brújula que Dios nos ha dado para orientar nuestra vida, para distinguir el bien del mal, para darle un sentido trascendente a nuestra existencia y para guiarnos hacia Él. Son el fundamento de nuestra identidad como familia católica. Al relativizarlos, al hacerlos opcionales o menos importantes, el enemigo nos quita esta brújula, nos deja a la deriva en un mar de confusión moral donde todo parece aceptable y nada es pecado. Esto debilita enormemente el fundamento espiritual del hogar, haciendo que sea muy fácil para las ideologías mundanas, muchas de ellas anticristianas, penetrar y arraigarse en la mente y el corazón de los miembros de la familia, especialmente en los más jóvenes que están formando su criterio. Si los padres no muestran con el ejemplo y con la enseñanza que la fe es lo más importante, los hijos buscarán sus valores en el mundo, que les ofrece un camino amplio que lleva a la perdición. ¿Cómo nos defendemos de esta sutil pero letal estrategia? La defensa más fuerte es poner a Cristo y a su Iglesia en el centro de nuestra vida familiar. Esto significa, en primer lugar, priorizar la vida sacramental. La misa dominical no es una opción, es el corazón de nuestra semana, el encuentro con Cristo resucitado que nos da la fuerza para vivir nuestra fe. Acercarse regularmente a la confesión nos purifica y nos reconcilia con Dios y con los hermanos. Recibir la comunión nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, uniéndonos a Él y fortaleciendo los lazos entre nosotros. Es vital fomentar la formación religiosa continua para todos,
no solo para los niños que se preparan para los sacramentos. Los padres también necesitan formarse para poder guiar a sus hijos y responder a sus preguntas. Conocer la doctrina de la Iglesia no es ser legalista, es conocer la verdad que nos libera del error y del engaño. Es fundamental crear en el hogar un espacio para dialogar abierta y sinceramente sobre temas de fe y moral. Que los hijos se sientan libres de expresar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes sobre lo que ven en el mundo y que los padres puedan responderles con amor, paciencia y verdad basados en las enseñanzas de la Iglesia. Debemos enseñar a nuestros hijos y aprendernos nosotros mismos a discernir críticamente los mensajes que recibimos del mundo a través de los medios, las redes sociales, los amigos, a la luz de la fe. Esto que veo o escucho está de acuerdo con lo que Cristo nos enseñó. Edifica o destruye. Y algo crucial, dar testimonio gozoso de nuestra fe con el ejemplo. Que nuestros hijos vean que para nosotros la fe no es una carga, sino una alegría, un tesoro que queremos vivir y compartir. Que vean que intentamos vivir según los valores del Evangelio, pidiendo perdón cuando fallamos y levantándonos con la ayuda de Dios. Y por supuesto la oración es indispensable. Pedirle al Espíritu Santo el don del discernimiento para no ser engañados, la sabiduría para enseñar la verdad con amor y la fortaleza para vivir según esa verdad, aunque vaya contracorriente del mundo. Defender la fe y los valores morales en el hogar es asegurar que nuestra familia tenga una base sólida sobre la roca de Cristo. Prosiguiendo con las estrategias que buscan minar la paz en nuestros hogares, nos encontramos con la quinta, una que trabaja directamente sobre nuestras emociones más profundas y dolorosas, la siembra del rencor y la falta de perdón. El enemigo busca mantener vivas las heridas del pasado, alimentando el resentimiento y la amargura para que no cicatrice el amor y la unidad familiar. ¿Cómo opera esta estrategia en nuestras familias? Se manifiesta de forma muy palpable cuando, en medio de una discusión actual, se empiezan a recordar y echar en cara errores o faltas pasadas, cosas que supuestamente ya se habían perdonado o superado. Es como si se tuviera una lista mental de agravios que se saca a relucir en el momento más inoportuno para herir. Otra forma común es el silencio como castigo. Después de un desacuerdo o un pleito, en lugar de buscar la reconciliación, uno de los miembros de la familia se encierra en sí mismo, deja de hablar, ignora al otro, buscando manipular o castigar con su ausencia o su frialdad. Es negarse a hablar, a compartir la vida, a interactuar con un familiar por un resentimiento que se guarda. A veces, por cosas que vistas con perspectiva, eran triviales, pero la herida se ha magnificado en el corazón. Se utilizan las faltas, pasadas como arma arrojadiza en las discusiones presentes. Claro, ¿cómo no? Como la vez que hiciste tal cosa, reviviendo un dolor que impide avanzar y solucionar el problema actual. También se ve en la tendencia a hablar mal de un miembro de la familia con otros parientes, buscando crear alianzas o ganar simpatizantes para la propia causa, alimentando así el resentimiento colectivo. Y por supuesto está la incapacidad de disculparse sinceramente cuando uno ha herido o la dificultad para aceptar una disculpa ofrecida por otro. A veces se dice te perdono, pero la actitud y el trato siguen mostrando que la herida no ha cicatrizado, que el resentimiento sigue ahí, latente, listo para resurgir. Es esa sensación amarga de nunca olvidaré lo que me hizo, que se convierte en una carga pesada que se lleva en el corazón. Esta estrategia es sumamente efectiva porque el amor en familia, por muy fuerte que sea, implica roce, implica convivencia constante entre personas imperfectas. Inevitablemente nos vamos a herir unos a otros, a veces sin querer, a veces por egoísmo o descuido. La necesidad del perdón mutuo y constante es vital para la salud de cualquier relación familiar. El enemigo lo sabe y por eso busca impedir que perdonemos y seamos perdonados. Sabe que el rencor es un veneno que corroe el amor desde dentro, que construye muros invisibles pero infranqueables entre los miembros de la familia. Un corazón que guarda resentimiento es un terreno abonado para la amargura, la tristeza, la división profunda y un sufrimiento que se prolonga innecesariamente. La falta de perdón bloquea la acción sanadora de la gracia de Dios en la familia, porque como nos enseña Jesús, si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Mateo 6, 14, 15. ¿Cuál es nuestra defensa poderosa contra el rencor y la falta de perdón? La defensa principal es cultivar un espíritu de perdón diario, haciendo un esfuerzo consciente por pedir perdón cuando hemos ofendido y por ofrecerlo sinceramente cuando hemos sido heridos. Esto no significa que la herida no duela. Significa
que elegimos amar a la persona a pesar del dolor causado, siguiendo el ejemplo de Cristo. Debemos recordar constantemente que todos, absolutamente todos, necesitamos la misericordia infinita de Dios. Si Él, que es perfectamente justo y santo, nos perdona a nosotros a pesar de la magnitud de nuestros pecados, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar las faltas de nuestros hermanos, que también son imperfectos y luchan? Jesús nos llama a perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. A veces, para sanar las heridas profundas, es necesario hablar abiertamente sobre lo que nos dolió, pero hacerlo en el momento adecuado, con caridad y buscando la reconciliación, y la sanación, no la confrontación o el reproche. Es un diálogo difícil pero necesario. Practicar la empatía es otra clave. Intentar ponerse en los zapatos del otro. Intentar entender por qué actuó de esa manera, sin justificar el pecado, pero comprendiendo la debilidad humana. Esto ayuda a suavizar el juicio y a abrir el corazón al perdón. La oración es esencial en este proceso. Pedirle a Dios la sanación de las heridas del corazón que impiden perdonar y pedirle la gracia, esa fuerza sobrenatural para poder perdonar incluso cuando parece imposible. Mirar a Jesús en la cruz perdonando a quienes lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos muestra el amor radical al que estamos llamados. Y un sacramento que es una verdadera escuela de perdón y misericordia es la confesión. Al experimentar el perdón de Dios por nuestros propios pecados, nuestro corazón se abre y se capacita para perdonar a los demás. Recibir la absolución nos limpia y nos fortalece para romper las cadenas del rencor. Cultivar el perdón en el hogar es abrir la puerta a la gracia sanadora de Dios y cerrar la puerta a una de las estrategias más destructivas del enemigo. Llegamos a la sexta estrategia del enemigo contra la paz en nuestros hogares, una que utiliza las tentaciones del mundo para desviarnos de lo esencial, la exaltación del materialismo y la avaricia. Esta táctica busca convencernos de que la felicidad se encuentra en tener cosas, en acumular bienes, en el estatus que nos dan las posesiones, haciendo que olvidemos que nuestra verdadera riqueza y nuestra paz están en Dios y en el amor que compartimos. ¿Cómo se ve esta estrategia operando en nuestras familias? Se manifiesta con una importancia desmedida que se le da al dinero y a lo que el dinero puede comprar. Las conversaciones familiares giran constantemente en torno a las finanzas, a lo que falta, a lo que se desea adquirir. Las discusiones y peleas por cuestiones económicas se vuelven algo frecuente, generando un ambiente de tensión y reproche. ¿Por qué gastaste en eso? Nunca alcanza para nada por tu culpa. Necesitamos tener esto o lo otro para ser felices. La felicidad se mide por lo que se tiene, por si se pudo comprar el coche nuevo, si se puede viajar al extranjero, si los hijos tienen los aparatos electrónicos de última moda. Esto lleva a compararse constantemente con otras familias, generando envidia. Mira qué casa tienen ellos. Sus hijos siempre andan bien vestidos. O frustración. Nosotros nunca podremos tener eso. Siempre nos falta. Se cae en el vicio de gastar de forma irresponsable, endeudarse por lujos que no son necesarios, solo por seguir la corriente o por la satisfacción momentánea de adquirir algo. La falta de generosidad es un síntoma claro de esta estrategia. Se acumula, se guarda, se piensa solo en uno mismo y en la propia familia inmediata, olvidando a los necesitados, a los que sufren. El trabajo, la búsqueda de dinero o de éxito profesional se vuelve una obsesión que consume todo el tiempo y la energía, dejando muy poco o nada para compartir en familia, para dialogar, para simplemente estar juntos y menos aún para la vida espiritual, para la oración, para la misa. Y tristemente vemos hijos que crecen valorando solo los regalos materiales, que exigen cosas caras y no aprecian los gestos de amor, el tiempo compartido, los sacrificios que hacen sus padres por ellos. ¿Por qué? Han aprendido que el valor de las cosas y de las personas se mide por lo que se posee. Esta estrategia es muy efectiva porque el ser humano tiene una sed de infinito, una necesidad de llenar su corazón con algo que trascienda lo terrenal. El enemigo, astuto, desvía esta búsqueda hacia las cosas materiales, prometiendo una felicidad que es como el agua de mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Al centrar la vida familiar en la acumulación, en el tener, se olvida el verdadero tesoro que es la vida eterna, la gracia de Dios, el amor mutuo, las virtudes. Las preocupaciones económicas, que son legítimas en su medida, se magnifican por la avaricia y la inseguridad, convirtiéndose en una fuente constante de estrés, ansiedad, desconfianza y conflicto dentro del hogar. El materialismo aleja a la familia de Dios, que nos enseña a poner nuestra confianza en Él, en su divina providencia, y no en la seguridad ilusoria de las riquezas terrenales. ¿Cómo podemos defendernos de la trampa del materialismo y la avaricia? La defensa comienza
por cultivar el desapego de los bienes materiales. Esto no significa vivir en la miseria, sino entender que las cosas de este mundo son pasajeras, herramientas para vivir y ayudar a otros, no el fin último de nuestra existencia. Es poner nuestra confianza en la divina providencia de Dios, sabiendo que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será dado por añadidura, como nos prometió Jesús. Vivir la virtud de la templanza en el gasto y el consumo es fundamental. Aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que simplemente deseamos por impulso o por imitación, y ser moderados en nuestras adquisiciones. Fomentar la generosidad y la caridad hacia los necesitados es uno de los antídotos más poderosos contra la avaricia. Compartir lo que tenemos, no solo lo que nos sobra, nos ayuda a recordar que somos administradores de los bienes de Dios y que la verdadera alegría está en dar. Debemos priorizar activamente los bienes espirituales sobre los materiales. Enseñar a nuestros hijos y recordarnos a nosotros mismos que lo más valioso que poseemos es nuestra fe, la gracia de Dios en nuestras almas, las virtudes que cultivamos, el amor que compartimos. Es importante hablar abiertamente en familia sobre el manejo del dinero, enseñando a los hijos el valor del trabajo honesto, la importancia del ahorro, pero también la alegría de la generosidad. Involucrarlos en decisiones sobre cómo administrar los recursos familiares dentro de lo apropiado para su edad. La oración es indispensable para pedirle a Dios la gracia del desapego, para que nuestro corazón no esté atado a las cosas de la tierra, y la sabiduría para administrar los bienes que Él nos confía según su voluntad. Recordar y meditar juntos pasajes de la Escritura donde Jesús nos habla de los peligros de las riquezas y de la importancia de confiar en Dios, como el pasaje de las aves del cielo y los lirios del campo, Mateo 6, 25-34, nos ayuda a poner nuestra mirada en lo verdaderamente importante. Defender nuestro hogar del materialismo es recordar a diario que nuestra patria no es de este mundo y que nuestro tesoro está en el cielo. Llegamos a la séptima y última de estas estrategias espirituales que el enemigo utiliza para minar la paz en el hogar, y es una que resuena fuertemente en nuestra sociedad actual tan marcada por el activismo, la sobrecarga de actividades y el agotamiento. El adversario nos empuja a llenar cada minuto de nuestro día con tareas, compromisos y actividades, dejándonos física, mental y espiritualmente exhaustos, sin tiempo ni energía para lo verdaderamente importante, Dios y nuestra familia. ¿Cómo? ¿Se ve esto en la vida diaria? Lo notamos en agendas familiares que parecen más bien horarios de empresa, repletas de actividades extracurriculares para los hijos, deportes, clases de idiomas, música, etc., compromisos sociales, laborales y hasta parroquiales, sin dejar apenas espacios libres, momentos para respirar. Hay una sensación constante de estar corriendo de un lado a otro, de no tener tiempo para detenerse, para dialogar de verdad, para simplemente estar con los otros. Se llega a ver el descanso, el silencio o el tiempo libre como una pérdida de tiempo, algo que solo hacen los perezosos, cuando en realidad es una necesidad vital. La falta de tiempo para la oración personal o familiar se vuelve la norma. Siempre hay algo más urgente que hacer. El resultado de esta sobrecarga es el cansancio crónico, un agotamiento que se instala en los huesos y el alma, y que se manifiesta en irritabilidad, impaciencia, falta de tolerancia. Los pequeños roces cotidianos se convierten en grandes conflictos porque las mechas están cortas por el estrés acumulado. Vemos hijos sobrecargados de tareas escolares, de clases y actividades que les roban el tiempo de juego, de descanso y de convivencia familiar, mostrando síntomas de estrés y ansiedad impropios de su edad. Y vemos padres que viven para trabajar o para llevar a los hijos de un lado a otro, que nunca tienen un momento de respiro para ellos mismos, y lo que es más triste, que pierden los momentos de intimidad y conexión con su cónyuge, porque el agotamiento consume toda la energía y el deseo de compartir como pareja. Cancelar momentos familiares o de oración se justifica con un simple no hay tiempo, cuando en realidad es que no se está haciendo tiempo, no se está priorizando. Esta estrategia le funciona muy bien al enemigo porque el ser humano necesita el descanso para reponer fuerzas, el silencio para escuchar a Dios y a sí mismo, y el tiempo para la reflexión y la conexión profunda con los demás. El adversario promueve esta cultura de la prisa y la sobreactividad precisamente para impedir que encontremos esos espacios vitales que nutren el alma y las relaciones. El agotamiento nos vuelve vulnerables a la tentación de la impaciencia, del enojo, del egoísmo. Disminuye nuestra capacidad de amar con caridad y paciencia. Dificulta enormemente nuestra vida de fe, porque la oración requiere un mínimo de calma y atención, y el cansancio nos roba la energía para concentrarnos o incluso para desear rezar.
Una familia que vive en constante agotamiento es una familia vulnerable, propensa a la discordia, donde es más fácil que arraiguen las otras estrategias del enemigo. ¿Cómo nos defendemos de esta trampa del agotamiento? La defensa pasa por establecer límites saludables a las actividades y compromisos. Aprender a decir no es fundamental. No podemos estar en todo y no debemos intentarlo. Es una decisión consciente de priorizar lo que realmente importa: Dios, la familia, la salud física y espiritual. Priorizar el tiempo en familia y el descanso no es pereza, es una necesidad para la supervivencia y la salud del hogar. Debemos designar tiempos específicos y no negociables para la oración personal y familiar, por cortos que sean, que se conviertan en un hábito sagrado que nos ancle. Es vital valorar el silencio y buscar momentos de calma en el hogar. Apagar el ruido constante de la televisión o los aparatos, permitiendo que haya espacio para el diálogo, para la reflexión, para escuchar el murmullo de Dios en el corazón. Practicar la virtud de la prudencia al administrar nuestro tiempo y nuestras energías. Pensar bien antes de comprometernos con algo, evaluando si realmente contribuye al bienestar de la familia o si solo nos añade una carga más. Recordar la importancia del sábado, el día de descanso que Dios mismo instituyó, nos recuerda que el descanso no es opcional, es un mandamiento que nos ayuda a poner a Dios en el centro y a restaurar nuestras fuerzas para servirle a Él y a nuestra familia. Y, como siempre, la oración es nuestra fuerza. Pedirle a Dios sabiduría para administrar nuestro tiempo según su voluntad y fortaleza para resistir la tentación de llenarlo todo con actividades vacías y para enfrentar el agotamiento con paciencia y confianza en Él. Defender nuestro hogar del agotamiento es defender los espacios sagrados donde Dios puede actuar y donde el amor familiar puede florecer sin la asfixia de la prisa constante. Hemos recorrido juntos 7 estrategias espirituales que el enemigo utiliza para infiltrarse en nuestros hogares y sembrar la discordia, el distanciamiento, la tristeza. Hemos visto cómo la desconfianza, el aislamiento, la falta de respeto, la relativización de la fe, el rencor, el materialismo y el agotamiento no son simplemente problemas de convivencia o consecuencias inevitables de la vida moderna. No nos equivoquemos. Detrás de estas manifestaciones cotidianas hay una inteligencia perversa, un adversario que tiene un plan bien definido: destruir la familia, porque sabe que es el corazón de la sociedad y la cuna de nuevas vocaciones para la iglesia. Es crucial que tomemos conciencia de la seriedad de esta batalla. No estamos hablando de pequeñas dificultades sin importancia. Estamos hablando de un ataque dirigido a desmantelar lo más sagrado que tenemos en la tierra después de nuestra relación con Dios. El enemigo no descansa. Trabaja incansablemente, adaptando sus tácticas a los nuevos tiempos, volviéndose más sutil, más seductor. Nos presenta el egoísmo como libertad, el relativismo como tolerancia, la sobrecarga como éxito, el aislamiento como independencia. Disfraza el veneno en píldoras dulces que son fácilmente tragadas en el ajetreo y la confusión del mundo. La urgencia de este llamado de alerta reside en que si no reconocemos que estamos en una guerra espiritual, lucharemos con las armas equivocadas. Intentaremos resolver problemas espirituales con soluciones meramente humanas y nos frustraremos una y otra vez. Veremos cómo nuestros hogares se debilitan, cómo los lazos de amor se enfrían, cómo la fe se apaga en el corazón de nuestros hijos sin entender la raíz profunda de lo que está pasando. Es un engaño maestro del enemigo hacer que no creamos en su existencia o en su capacidad de influencia, porque así nos deja completamente desarmados y vulnerables. Pero reconocer la amenaza no debe llevarnos a la desesperanza. Al contrario, debe impulsarnos a la acción, a vestirnos con la armadura espiritual que Dios nos ofrece. La misma intensidad con la que el enemigo ataca a la familia debe ser un indicador del valor inmenso que tiene la familia a los ojos de Dios. Si Él se empeña tanto en destruirla, es porque sabe el bien incalculable que sale de un hogar unido en el amor de Cristo. Este alerta final es una invitación a despertar, a no ser ingenuos, a abrir los ojos a la realidad espiritual que nos rodea y a prepararnos para defender con valentía y fe ese campo de batalla y a la vez santuario que es nuestro hogar. La buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Tenemos un capitán invencible en Cristo Jesús y un arsenal de gracias y ayudas a nuestra disposición en la iglesia. Hemos recorrido juntos 7 estrategias espirituales que el enemigo utiliza para infiltrarse en nuestros hogares y sembrar la discordia, el distanciamiento, la tristeza. Hemos visto cómo la desconfianza, el aislamiento, la falta de respeto, la relativización de la fe, el rencor, el materialismo y el agotamiento
no son simplemente problemas de convivencia o consecuencias inevitables de la vida moderna. No nos equivoquemos. Detrás de estas manifestaciones cotidianas hay una inteligencia perversa, un adversario que tiene un plan bien definido: destruir la familia, porque sabe que es el corazón de la sociedad y la cuna de nuevas vocaciones para la iglesia. Es crucial que tomemos conciencia de la seriedad de esta batalla. No estamos hablando de pequeñas dificultades sin importancia. Estamos hablando de un ataque dirigido a desmantelar lo más sagrado que tenemos en la tierra después de nuestra relación con Dios. El enemigo no descansa. Trabaja incansablemente, adaptando sus tácticas a los nuevos tiempos, volviéndose más sutil, más seductor. Nos presenta el egoísmo como libertad, el relativismo como tolerancia, la sobrecarga como éxito, el aislamiento como independencia. Disfraza el veneno en píldoras dulces que son fácilmente tragadas en el ajetreo y la confusión del mundo. La urgencia de este llamado de alerta reside en que si no reconocemos que estamos en una guerra espiritual, lucharemos con las armas equivocadas. Intentaremos resolver problemas espirituales con soluciones meramente humanas y nos frustraremos una y otra vez. Veremos cómo nuestros hogares se debilitan, cómo los lazos de amor se enfrían, cómo la fe se apaga en el corazón de nuestros hijos sin entender la raíz profunda de lo que está pasando. Es un engaño maestro del enemigo hacer que no creamos en su existencia o en su capacidad de influencia, porque así nos deja completamente desarmados y vulnerables. Pero reconocer la amenaza no debe llevarnos a la desesperanza. Al contrario, debe impulsarnos a la acción, a vestirnos con la armadura espiritual que Dios nos ofrece. La misma intensidad con la que el enemigo ataca a la familia debe ser un indicador del valor inmenso que tiene la familia a los ojos de Dios. Si Él se empeña tanto en destruirla, es porque sabe el bien incalculable que sale de un hogar unido en el amor de Cristo. Este alerta final es una invitación a despertar, a no ser ingenuos, a abrir los ojos a la realidad espiritual que nos rodea y a prepararnos para defender con valentía y fe ese campo de batalla y a la vez santuario que es nuestro hogar. La buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Tenemos un capitán invencible en Cristo Jesús y un arsenal de gracias y ayudas a nuestra disposición en la iglesia. Después de entender las tácticas del adversario, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este conocimiento debe impulsarnos a la acción. Y la buena noticia, la esperanza que ilumina esta batalla, es que Dios no nos ha dejado solos y nos ha provisto de un arsenal espiritual poderoso para defender nuestros hogares. La solución, el camino para blindar a nuestra familia contra estas acechanzas, se encuentra en vivir auténticamente nuestra fe católica en el día a día, haciendo de nuestro hogar una verdadera iglesia doméstica. Iglesia doméstica. ¿Cómo se traduce esto en acciones concretas en la vida de una familia aquí, en México? Comienza por poner a Dios en el centro, literalmente y figuradamente. Figuradamente, haciendo que Él sea la prioridad, buscando su voluntad en todas nuestras decisiones. Literalmente, teniendo un pequeño altar en casa, un crucifijo, imágenes de la Virgen de Guadalupe, de San José, un lugar donde se invite a la oración y se recuerde su presencia. La oración es nuestra principal arma y debe ser una oración que abarque todas las dimensiones. La oración personal, esa conversación íntima con Dios de cada miembro de la familia. La oración en pareja, que une a los esposos en Cristo y fortalece el cimiento del hogar. Y la oración familiar, vital para crear un ambiente espiritual. Rezar el Santo Rosario juntos, aunque sea solo un misterio al día, pedirle a nuestra Madre Santísima que cubra a la familia con su manto. Hacer una oración espontánea al iniciar el día, al comer juntos, antes de dormir, agradeciendo, pidiendo perdón, presentando las intenciones y preocupaciones familiares. Estos momentos de oración compartida son diques poderosos contra las divisiones. Los sacramentos son fuentes inagotables de gracia y fortaleza. Participar activamente en la Santa Misa Dominical no es una obligación, es la cita semanal con Cristo que nos alimenta con su cuerpo y sangre, nos une como comunidad y nos da la fuerza para enfrentar la semana. Acercarse regularmente al sacramento de la confesión, individualmente y fomentándolo en los hijos cuando tienen uso de razón, nos limpia el alma, nos reconcilia con Dios y nos capacita para perdonar y vivir en caridad, contrarrestando directamente la siembra del rencor. Vivir las virtudes cristianas en casa es la manifestación práctica de nuestra fe. La caridad que se traduce en paciencia ante los defectos del otro, en servicio desinteresado, en palabras amables. La humildad para pedir perdón cuando nos equivocamos y para aceptar las correcciones.
La templanza y la prudencia en el manejo de nuestros bienes y de nuestro tiempo, poniendo freno al materialismo y a la sobrecarga de actividades. La fortaleza para decir no a las influencias negativas del mundo. Estas virtudes, vividas día a día, son el testimonio más elocuente para nuestros hijos y la base de una convivencia pacífica. La palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia son nuestra guía segura. Leer un pasaje corto de la Biblia en familia, aunque sea solo el Evangelio del día. Dialogar sobre lo que significa para nuestra vida. Estudiar juntos el catecismo o algún libro que nos ayude a profundizar en nuestra fe. Esto combate la relativización y nos arraiga en la verdad. Fomentar un diálogo abierto y lleno de caridad en el hogar, donde todos se sientan seguros de expresar sus pensamientos y sentimientos, fortalece la confianza y combate el aislamiento. Priorizar el tiempo de calidad juntos, creando momentos para compartir, para jugar, para conversar sin prisas, construyendo memorias que unan a la familia. Establecer límites saludables en el uso de la tecnología y en la cantidad de actividades extra, recuperando el valor del descanso y la calma. Una práctica muy poderosa es la consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Es poner nuestro hogar bajo su protección amorosa, reconociendo su reinado en nuestras vidas. Buscar la intercesión de los santos, especialmente San José, patrono de la familia y de la Sagrada Familia misma, pidiéndoles que nos ayuden a vivir las virtudes y a defender nuestro hogar. Y por supuesto, fortalecer el vínculo matrimonial. Un matrimonio unido en Cristo es el corazón de la familia, y si el matrimonio es fuerte, toda la familia se beneficia. Cultivar el amor conyugal, la comunicación, el perdón mutuo, el apoyo incondicional. Defender el hogar católico es un compromiso diario, una lucha constante, pero no es una tarea imposible. Es recordar que nuestra lucha no es contra personas, de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales, y por eso nuestras armas deben ser espirituales. Es hacer de nuestro hogar no solo el lugar donde vivimos, sino el lugar donde amamos a Dios, donde vivimos nuestra fe, donde nos santificamos juntos, donde aprendemos a ser la iglesia que Cristo quiere. Es un llamado a la vigilancia, a la oración, a la vivencia auténtica de los sacramentos y de las virtudes. Es un llamado a convertir cada casa en un bastión de la fe y del amor de Cristo, un refugio de paz en medio de la tormenta del mundo.